Buenos días a todos mis hermanos. Como siempre, antes de hablar cada uno de los hermanos que exponen, siempre uno agradece a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de poder compartir su palabra. Y también ese temor de ser respetuoso a ella y tratar, ¿cierto?, de que nuestros pensamientos no florezcan. Porque la idea no es decir lo que yo pienso de las cosas, sino lo que Dios ya dijo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo quiero compartir, hermano, que está en Mateo 8, esto va a quedar como título. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quiénes dijeron esto? Sus discípulos. ¿En qué circunstancia? En una barca. Quiero que leamos este relato que está en Mateo 8, del verso 23 al 27. Dice así: y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Pongan atención a ese dato. Mientras el barco se mueve de aquí para allá, una mar brava, nuestro Señor dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Miren la actitud de estos discípulos. Tiempo antes, el Señor había hecho unos milagros, habían visto el poder de Dios en Cristo Jesús. Pero en esta circunstancia se asustaron, temieron y corrieron a despertarle, diciendo: sálvanos, que perecemos. Pánico a la muerte. Sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? En función de esto quiero ir conversando, hermano, para que veamos quién es este hombre que los elementos le obedecen. Al punto de que, entendiendo que estos discípulos que estaban con él tuvieron pánico. Yo creo que cualquiera de nosotros que está en un bote o en un barco y se encuentra en una tempestad tendrá miedo. Yo creo que cuando uno va a San Antonio, ¿cierto?, y se andan en estos botes y entran un poquito al mar y se ven las olas más grandes, da un poquito de pánico. Es como lo natural de los hombres. Pero aquí, hermanos, ellos ya venían de algunos eventos en el cual habían visto la maravilla y la obra de Dios en Cristo, sanando hombres, haciendo cosas que eran imposibles. Sin embargo, en esta circunstancia, ellos tuvieron miedo. Viendo a su maestro reposar tranquilamente, ellos no actuaron en conformidad a eso, porque tendrían que haber dicho: bueno, si nuestro maestro está tan tranquilo, no es para que estemos con pánico, pero estaban en pánico. Y una vez que nuestro Señor calmó los vientos y la mar, y se hizo grande bonanza, ellos dijeron: ¿qué hombre es este que los vientos y la mar le obedecen? Muchas veces minimizamos el poder de Cristo, pensando que Él puede sanar, como lo hemos visto. Pero cuando ocurren hechos que tienen que ver con la naturaleza, no lo asociamos a Cristo. Sin embargo, olvidamos que Él es el Hijo de Dios, que es el creador de todo, y en este relato observamos cómo sus discípulos quedaron perturbados ante un hecho que en su mente era imposible de realizar por el hombre, no entendiendo que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios. Así como ellos, muchas veces nosotros actuamos. Y al igual que ellos, recibimos la reprensión. Hombres de poca fe. En circunstancias de enfermedades, actuamos a veces igual que estos hombres. Hombres que estuvieron al lado de Cristo y son los pilares de la iglesia. Pero sin embargo, en esas circunstancias, actuaron como todos los hombres. Hombres de poca fe. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor dice que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte: muévete, y el monte se movería? ¿Lo creemos? ¿Creemos que realmente el monte se moverá si tengo esa fe de ese tamaño? No lo creemos muchas veces. ¿Se recuerdan el caso de Josué cuando estaban peleando y él oró y el sol se detuvo? ¿O cuando Elías oró y la lluvia cayó, después oró para que no lloviese? ¿O en el holocausto cuando los sacerdotes de Baal estaban haciendo el holocausto y dijo: échenle agua, hagan esto, esto, otro, y sin embargo, con agua y con todo, se consumió ese holocausto? Una fe clara.
sabiendo quién es el que está tras esto, que es nuestro Señor. Y nosotros muchas veces actuamos así con pánico en situaciones que nos tocan vivir. En el día a día vamos a tener muchas circunstancias en las cuales muchas veces nos asustamos. Y cuando vemos después la salida, nos maravillamos y decimos, realmente, es el Hijo de Dios. Pero nos cuesta, en nuestra naturaleza. Ahora bien, antes de ese episodio, un hombre gentil, lejano de las promesas de Dios, al igual que nosotros los gentiles, porque aún no se había instalado el nuevo pacto, un centurión se acercó a Jesús. Y observemos la actitud de este centurión, poco antes de este acontecimiento. Recuerden, acá estos hombres tuvieron miedo. Cristo los reprende, hombres de poca fe. Y ahora vemos el caso de un centurión que se acerca a Cristo. El mismo Mateo 8, verso 5, dice lo siguiente. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pongan atención. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Solamente di la palabra. No tienes que estar ahí. Y argumenta. Porque también yo soy hombre bajo potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyendo a Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué contraste? Un hombre ajeno a las promesas de Dios, como éramos los gentiles en ese instante. Sin embargo, el Señor movió el corazón de él, porque sabemos que esto no es natural de los hombres, esto viene de Dios. Y bastaba que solamente el Cristo diera la palabra, nada más que eso. Una confianza plena de este hombre, al punto que nuestro Señor se maravilla de esa fe. Y dice que no ha hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Porque para los de su pueblo, él solamente era el hijo del carpintero, nada más que eso. Un hombre que tenía unos seguidores. Para muchos era un charlatán, que hacía las cosas en el nombre del diablo. Pero para este hombre, para este centurión, era el Señor, porque bastaba solamente su palabra para que su mozo sea sano. Y sin embargo, vemos también que la Escritura nos muestra abiertamente cómo somos los hombres y cómo actuamos los hombres, porque aquí, tras eso, ¿cierto? Cuando salen en esta barca y ocurre esto, estos discípulos son reprendidos. Habían visto estas cosas ya. Sin embargo, tuvieron ese temor ante una situación de emergencia. Nuestro Señor se maravilló de la fe de este hombre gentil, al punto que dice que no había hallado en Israel tanta fe como en ese hombre. Recordemos que los discípulos en el arca se atemorizaron ante la tempestad. Su fe naufragó por un momento. Estuvo ahí titubeando, teniendo al Señor que hizo todas las cosas delante de ellos. Y ahí tuvieron este naufragio por un instante. Y Cristo los reprende. Recordemos que su pueblo lo despreciaba. Si uno ve los relatos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos cómo este pueblo era rebelde contra él. No lo reconocía como tal. Pero los que él tomó, los que llamó, también muchas veces actuaban, ¿quién es este? El hijo del carpintero, decían todos. Vive aquí un poquito más allá, su papá y su mamá, José y María. Pero para este centurión era el Señor, el Dios Todopoderoso, que no llegó a ese conocimiento por causa de su inteligencia, sino que Dios movió su corazón para ver en ese hombre lo que los otros no veían. Porque para muchos era un simple judío más, pero para él no, no era un simple judío. Para él era el Hijo de Dios, porque tenía la facultad de tan solo decir la palabra para que su sirviente sea sano. En otro caso, que vamos a ver, una mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años, por una fe plena, decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. ¿Qué convicción más arraigada tenía?
Sabemos que Dios es el que mueve nuestros corazones, porque naturalmente no le buscamos. Pero en este caso, una vez más, vemos cómo la fe actúa, con esa certeza de que ese hombre que para muchos era el hijo del carpintero, para algunos era el Hijo de Dios. Y así como el centurión le bastaba solamente que el Cristo dijera la palabra, para esta mujer solamente bastaba con tocar su manto, nada más que eso. Ni siquiera que la mirara, ni siquiera que le dijera nada, solamente tocar su manto. ¿Por qué estoy dando estos ejemplos? Porque ellos preguntaron, ¿quién es este? Que hasta los elementos le obedecen. ¿Quién es este? Bueno, para estos dos casos que hemos visto, era el Hijo de Dios, el Todopoderoso, con una fe inquebrantable, sabiendo que Él era todopoderoso para hacer ese milagro de sanar. Los invito al libro de Lucas, capítulo 8, del verso 43. Dice, y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada. Agotó todos los medios que ella tenía a su alcance. Y llegándose por la espalda, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de sangre. Nótese, tocó el borde del vestido de Cristo y se estancó su flujo de sangre, lo cual ningún hombre había podido lograr, con todos los remedios que estaban al alcance en ese momento. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Recuerden, iban una multitud. ¿Cuánta gente le tocó? Y Cristo pregunta, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Qué hombre es este? Pedro, también actuando carnalmente, ¿cierto? En su pensar, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? Si mira, todos te apretan, hay mucha gente, y tú preguntas quién me ha tocado. Y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Esa era la diferencia entre todos los que lo tocaban. Alguien lo tocó creyendo que solamente tocando su vestido era suficiente para ser sana. Y eso es lo que él vio. Alguien me tocó, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Y entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declarándole delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado, y como luego había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, ¿quién lo tocó de toda esa multitud? Alguien que tenía fe, alguien que no lo vio como el hijo del carpintero, alguien que no era uno más dentro de muchos, y que Pedro y los otros apóstoles probablemente han dicho, alguien se sanó, pero vemos también que muchas cosas no entendían. Recuerden que todas las cosas las asimilaron una vez que el Cristo ascendió, y envió el Espíritu Santo, en Pentecostés. Entonces, ¿quién es este? ¿Y por qué el Cristo le dice a hombres de poca fe? Hemos visto dos ejemplos. Para uno bastaba la palabra, para el otro bastaba tocar. Y para los que estaban en la barca, tuvieron miedo, viendo que su maestro reposaba, su Señor reposaba tranquilamente. Él no estaba perturbado por lo que pasaba, pero tuvieron miedo y lo despertaron, atemorizados. Señor, sálvanos, y perecemos. Qué alegría, hermanos, escuchar de boca de Cristo decir, tu fe te ha salvado. Esos hombres y mujeres que tuvieron ese privilegio de escuchar de boca de Cristo, nosotros no hemos tenido ese privilegio, pero también hemos visto su mano poderosa en nosotros, porque nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nuestro Señor se maravilla cuando sus hijos hacen conforme a su sentido, buscando su reino y no conformándonos con este siglo malo. Porque cuando nos olvidamos de las promesas de nuestro Dios y nos aferramos a lo terreno, vamos a decir, igual que los apóstoles, ¿quién es este? Que los elementos le obedecen. ¿Qué contraste? Cuando observamos el comportamiento de un cristiano que por el conocimiento del Hijo de Dios es renovado conforme a la imagen de Dios. Nosotros, mientras más conozcamos quién es nuestro Señor, menos dudas tendremos en el día a día.
A veces nos desesperamos por una enfermedad, nos rebelamos, pensando que no tiene tal poder. Los elementos le obedecen, hermano. Sanó a cuánta gente. Está escrito. Y muchas veces reaccionamos de mala forma cuando tenemos alguna dificultad y esta dificultad no es sanada en el tiempo que yo quiero. No, pues el orden de los tiempos de Dios, no nosotros. Nosotros solamente tenemos que aferrarnos a esas promesas que nuestro Señor nos ha dado para que estemos firmes en el día malo y no andar como el ascensor, subiendo y bajando, sino que con la convicción clara, así como este centurión, como esta mujer. Otro caso, un leproso vino a Jesús y le rogaba que le sanase. Y al igual que la mujer que sufría de flujo de sangre, con plena certeza que el que estaba delante de él podía sanarlo, si quería. Nótese, sabía que lo podía sanar, siempre y cuando él quisiera. Ya no estaba primando mi deseo, sino que mi deseo queda sujeto al deseo de otro, en este caso, de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros desconfiamos del poder de Dios por medio de Cristo? ¿Cuántas veces? Ya lo hemos repetido. Tenemos enfermedades, no se van, que quedan ahí, permanecen, y empezamos ya a cuestionar. A Pablo, ¿qué le dijo? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. ¿Y qué hizo Pablo? Se bastó de la gracia del Señor. Vivió todos los años que le tocó vivir confiando en Dios. Y ya se olvidó de su problema. Pero para eso debemos llegar a ser maduros en la fe. Porque todos sabemos y siempre hemos dicho una y otra vez que lo que aquí pasamos no se compara con la vida venidera. Echemos mano a eso. Que no sean simples frases. Porque estos casos que hemos visto, ellos tenían certeza de quién estaba parado delante de ellos. Lo que no tenían los otros. Porque mucha gente andaba ahí. Muchos iban por los panes y los peces. Pero pocos iban con esta fe, la cual el Cristo reconocía y se alegraba en su corazón. ¿Cuántas veces nos decepcionamos cuando padecemos una enfermedad y pasan los días y los meses y no sanamos? Nuevamente pregunto, ¿dónde está nuestra fe? ¿Está fundada en la roca que es Cristo? Y en esos momentos de angustia, Dios nos dice, hombres de poca fe, cuando no le buscamos, como se lo dijo a los apóstoles. No tuvo ahí problema de decirles, hombres de poca fe. A otros les dijo, en otro momento, a ustedes también se quieren ir, se los dijo. Y estos hombres que aquí actuaron en forma carnal, cuando se les dice, ustedes también se quieren ir, ahí vino la respuesta sabia, movida por el Espíritu de Dios. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y claro, ¿a quién iremos? Entonces, hombres de poca fe, ¿por qué estáis atemorizados? Les dice. Y en realidad, ¿por qué nos atemorizamos? ¿Acaso no hemos creído en un Dios todopoderoso? Por eso es importante que nuestra fe sea sólida, como la de las personas que aquí hemos leído. Ellos no dudaron de quién era la persona que estaba ahí. Lo que estoy relatando lo vamos a leer. Mateo 8, volvamos nuevamente, capítulo 8, verso 1. Y como descendió, le seguían, pero no todos le seguían porque era el Hijo de Dios, sino que algunos lo veían la posibilidad de poder tener una comida, sanar, pero pocos le seguían con fe. Verso 2. Y aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso, movido por nuestro Dios, sabía que si Cristo quería, lo podía limpiar. Para un centurión bastaba la palabra. Para una mujer bastaba tocarlo. Para este hombre bastaba el querer. Si él quería, lo podía limpiar. Y extendiendo a Jesús su mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio de él. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Había duda en eso? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué decimos nosotros? Que se haga tu voluntad. Tengo este problema, Señor, ayúdame, pero que se haga tu voluntad. Pero muchas veces nos rebelamos y queremos que las cosas sean como yo quiero. No, pues no. Son como Dios quiere. Él sanará o no sanará. Y en los dos casos debemos dar gloria a Él. Si quieres, puedes limpiarme.
dijo este leproso. Y la divina respuesta fue, quiero, sé limpio. El corazón de Cristo por su pueblo que los quiso juntar muchas veces, como la gallina junta a los polluelos. Mas ellos se empeñaban en el cual nos arrastra a Cristo y provoca que amemos a nuestro prójimo y así agradamos a nuestro Padre Celestial. Porque en estos casos que hemos leído, ellos hicieron la ley de Cristo. No solamente pidieron que fueran sanos, sino que también actuaron conforme a esa fe. Porque no solamente recibieron una salvación física, sino también espiritual. Pasaron de las tinieblas a la luz. Por eso nuestro Señor se maravilla de su fe y se alegra. ¿Cuántas veces los quiso juntar? Dice, como una gallina junta a sus polluelos. Ellos andaban por su cuenta. Pero vemos Dios en su misericordia cómo movió corazones para que reconozcan que Él era el Hijo de Dios, el que sustenta todo. Volviendo al principio, en una escena donde unos apóstoles, al ver una gran tempestad, se atemorizaron mientras Jesús dormía, y eso no fue suficiente para ellos, porque debían entender que si el maestro estaba reposando, ellos también deberían estar así, tranquilos, independiente de lo que les rodeaba. Pero se atemorizaron y le despertaron. Ellos habían visto ya el poder de Cristo al sanar en otros momentos a otras personas. Pero en ese momento se olvidaron. ¿Quién era su Señor? Ese que reposaba tranquilamente, se dormía. ¿Quién era? Si ya había sanado a otras personas antes. Hombres de poca fe. Y luego que la mar y el viento se calmó, ellos se preguntaron, ¿quién es este hombre? Que los vientos y la mar le obedecen. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos, ¿quién es este? En momentos de aflicción. Es cuando debemos estar firmes, sabiendo por las Escrituras que la prueba no será más grande de lo que podamos soportar. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en un Dios todopoderoso, que prueba nuestra fe con problemas que humanamente nos afectan, pero como dice su palabra, todo lo que padezcamos aquí no tiene comparación con la gloria venidera. Eso es lo que afirmó a todos estos hombres que gustaron muertes terribles. Esto por venir. Esa patria celestial lo sostuvo. Esa promesa de vida. Soportar todo. No solamente una enfermedad, sino que muertes terribles. Y eso es lo que nos sostendrá a nosotros en el día malo. Pero para eso tenemos que tener claro quién es este Señor, quién es este Cristo. Y no perturbarnos o atemorizarnos cuando nos pasan situaciones en las cuales vemos que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no salimos de ellas. Tenemos que ser pacientes. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Un ciego escuchó que Cristo estaba pasando por el sector donde estaba él y no dudó en llamarlo a viva voz, porque para él, a diferencia de las otras gentes que le seguían, este ciego sabía que Cristo lo podía sanar. Gente lo seguía, gente lo apretaba, gente estaba con él, pero como él dijo en un minuto, por los panes y los peces. Pero habían otros que no lo veían como un simple hombre y se aferraron para poder estar al lado, para poder recibir de Dios eso que anhelaba su corazón, que era movido por Dios también. Libro de Lucas, capítulo 18, verso 35 al 43. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Quizás lo que hacía siempre, pidiendo una limosna para poder tener para su sustento. Así como lo hizo un paralítico en algún minuto, el cual, como yo, que la gente que pasaba preguntó, ¿quién era aquello? ¿Qué está pasando aquí? Que veo que tanto movimiento para allá, para acá, gente correr, porque ellos tenían su oído bien desarrollado. Entonces, lo que no podían ver, ¿cierto? Escuchaban. ¿Qué está pasando acá? Pregunta. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Para ellos, mira, sí, va Jesús ahí, va caminando el Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, para los otros, sí, ahí va Jesús. Eso es tanto alboroto que va Jesús ahí, mira, ahí va por la calle. Pero para este hombre era más. Era
el hijo de David. Y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase. No metas bulla. ¿Por qué gritas tanto? Lo retaban a este hombre. Y él lo único que quería que el Cristo le escuchara, este hijo de David, para que tuviese misericordia de él. Para él no era un simple judío más, no era el hijo del carpintero, no era un vecino más del barrio. Escuchó ese alboroto que había, pregunta quién era y clama a viva voz. Y la gente lo reta, cállate. Mas él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, parándose, mandó traerle a él, y como él llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho esto. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. ¿Quién es este? Gente simple, gente corriente, que Dios mueve su corazón. Para él y para los que hemos visto, no era un hombre común. Quizás no ostentaba los mayores títulos en ese entonces, porque muchos no lo reconocían ni como rabino, porque no tenía un rabino superior, como los otros. Pero sin embargo, para este ciego, era el hijo de David, y él clamó por misericordia. Y también aquí actuó la fe. Tu fe ha hecho esto. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios nos ha bendecido y revelado a Cristo, mostrándonos cómo es su Hijo. Él nos perdonó, nos reconcilió, nos justificó al morir en la cruz, llevando nuestros pecados. Y nosotros, en algún momento de nuestra vida, al igual que estos hombres, clamamos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque todos nosotros, en algún minuto, nuestro corazón fue movido a escuchar a aquel que estaba hablando delante de nosotros. Ese clamor que quizás no nos damos ni cuenta, Dios movió que alguien llegase al lado y nos hablase. Quizás no puso un discípulo, no puso un profeta, no estuvo el Cristo delante de nosotros como esta gente, pero sí puso un siervo de él, un hermano al cual le fue revelada esta verdad y éste la proclamó también a otros. Y así fue llegando a nuestros corazones. Y en esto me recuerdo, en mi juventud, cuando estaba en la iglesia bautista, surgen las inquietudes, ¿cierto? No porque uno las busque. Leyendo la escritura, habían cosas que no entendía y le preguntaba al pastor. Y el pastor no me respondía muchas veces mis preguntas. Y en esos instantes, hoy día, gracias a Dios también por ese evento, aparece nuestro pastor, cuando uno era pastor, junto con Epson e Iván, y dan una charla que no a todos les interesó, solamente llegaba un grupito pequeñito. Así como vemos acá, mucha gente seguía al Cristo, pero no a todos les interesaba lo que él hablaba. Más este pequeño grupito sí le interesó, entre los cuales estaba yo, mi familia, y fue el momento también en el cual el Señor nos responde, ¿cierto?, este clamor, porque se nos es predicado el Evangelio. Creíamos que estábamos bien, como muchos piensan que están bien, pero ante la pregunta, ¿qué es el Evangelio?, nos dimos cuenta que no teníamos respuesta. Y ahí, al escuchar esta declaración, que Él fue el que tomó nuestro lugar en la cruz, y nos perdonó y nos da la entrada al reino, así como estos hombres de Dios, moviendo el corazón, se acercaron al Cristo para recibir de parte de Él esta palabra de vida, nosotros también. Llegó un momento en el cual se nos habló y se nos mostró a este Cristo, a ese que tiene el poder de calmar los vientos, de calmar las aguas, de dar lluvias y de quitar lluvias, de crear terremotos y quitar terremotos. Tiene el orden también de los imperios, de los reinos. Y debemos ser agradecidos de Dios, de estos administradores de la palabra, de estos hombres que han proclamado esta verdad para que llegue hasta nosotros y poder también ser parte de la alegría que tuvieron estos hombres, los cuales he relatado, estos pequeños ejemplos de una fe plena en Cristo Jesús. Todos los que han creído en Cristo, desde Abel en adelante hasta el último que crea antes que Él venga, hemos creído en esta obra perfecta que Dios, por misericordia, nos revela. En su Hijo tenemos perdón. Él gustó nuestra muerte y con su muerte nos dio vida. Y ya para ir terminando, entonces la pregunta, ¿quién es este? ¿Cierto? Que decían ellos, que se admiraron, se sorprendieron, se maravillaron dentro de todo su pánico que tenían.
Quiero que veamos lo que dice otro centurión. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27, del verso 46 al 54. Dice, y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían, a Elías llama a este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó en vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el espíritu. Y aquí el velo del templo rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéndose los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente, Hijo de Dios era este. Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Él sana y toda la creación se somete a él. Entonces, ¿quién es este? Que los elementos le obedecen. El Hijo de Dios. Así como lo reconoció este centurión que guardaba al Cristo. Verdaderamente. Otros que decían, oh, espérate, deja que venga Elías, a lo mejor lo va a salvar, burlándose. Pero este hombre de armas declara que verdaderamente era el Hijo de Dios, que para otro era un bandido más, un hombre gentil, alejado de las promesas, reconoce por todo lo que observó, estaba pasando, terremotos, etcétera, era el Hijo de Dios, verdaderamente. Entonces, hermanos, nuestra confianza y esperanza no puede sucumbir por las cosas que aquí pasamos, porque nuestro Señor lo dijo, que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiarles, porque Él venció al mundo. Por lo tanto, ante la pregunta de los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Como dijo el centurión, es el Hijo de Dios, el creador de todo, y si lo hizo todo, tiene potestad de todo, porque todo por Él subsiste. Colosenses capítulo 1, el verso 16 y 17. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Entonces la pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Y aún los elementos le obedecen. Bueno, ahí está el creador de todo. Y todo subsiste por Él, por el poder de su palabra. Así que, hermano, en las circunstancias que nos toque vivir en esta tierra, acordémonos de todo esto que está relatado en esta santa palabra, de estos ejemplos que tomé de una fe certera de hombres y mujeres que no veían al Cristo como un vecino más de la villa, no era un judío más, era el Hijo de Dios y por eso clamaron a Él. A uno le bastó solo la palabra, al otro le bastó solo tocar el manto, al otro le bastaba el querer que Cristo lo sanara, al otro la misericordia. Y en nosotros, por misericordia, el Señor puso a alguien delante de nosotros para que nos hablase y pudiésemos recrearnos también en esta verdad. Y estos hombres y mujeres se recrearon desde Abel en adelante. Así que debemos dar gracias a Dios por aquellos hombres que Dios puso delante de nosotros para que recibiéramos esta palabra. Y esta palabra también debemos difundirla a otros, para que también otros se recreen en esta verdad. Todo subsiste por Cristo. Ahí está toda nuestra confianza. Así que, hermano, en las enfermedades que podamos tener, en los problemas que podemos pasar, no olvidemos esto. Él es el creador de todo. Nada es imposible para Él. Nada. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.
Gracias, hermano Pedro, por la exhortación. Y le pido a nuestro pastor si tiene algún comentario que compartir con la iglesia. Voy a leer un comentario, no mío, sino lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que el hermano muy bien ha venido expresando hasta ahora, nuestra confianza en Él como nuestro Salvador de nuestros pecados y como quien nos resucitará del día postero. En Juan 5, del 21 al 29 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá ahora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio el poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así que esperamos en el Señor, con su palabra poderosa, por la cual sanó a los enfermos cuando estuvo dando testimonio suyo en la tierra, cuando vino Él, ahora cuando venga en las nubes del cielo, con la misma palabra vivificadora con que levantó a Lázaro, nos levantará a nosotros, porque hemos confiado que Él es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo para aquellos que han creído en Él como Salvador. Gracias, hermano.